Entonces, voy a solucionarlas y luego pues miramos qué mandaron ustedes. Ven, muchachos. Acá. Vamos a hacer esto. Entonces, recuerden de nuevo lo mismo de siempre, ¿cierto? Contrato a fecha. Hoy es 8 de agosto de 2020. El contrato, ¿cierto? Es multiplicación, ¿cierto? Recibe dos números y nos devuelve un número, ¿cierto? Entonces, propósito, ¿cierto? Realizar la multiplicación de un número, de dos números, perdón, usando tener presente en este problema. Ajá, así es. De recursión, entonces, ustedes lo que deben tener presente es lo siguiente, ¿cierto? Entonces yo voy a multiplicar A por B, ¿cierto? Sabemos que esto es lo mismo que sumar a B veces, ¿no? Es que puse el que no era. Pero un momento. Sumar a no, no es problema. Parece que el problema soy yo. Bueno. Entonces, sumar a, esto lo vamos a hacer B veces, ¿cierto? Esto vamos a hacer B veces. ¿Sí o no? Entonces, necesitamos sumar a B veces, ¿cierto? Entonces, eso implica que vamos a tener algo de esta forma. Si usted tiene, ¿cierto? La siguiente definición, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer multiplicación, ¿cierto? De A y B. ¿Qué definiciones tenemos? ¿Cierto? Entonces, sería la suma de A, ¿cierto? De la multiplicación de A y a B le restamos 1. ¿Por qué a B le vamos restando 1, muchachos? ¿Por qué a B le vamos restando 1 cada vez que lo hacemos? Para llegar al caso base. Para llegar al caso base, cuando n es distinto que 1. Y vamos a tener que es A, ¿cierto? Cuando n es igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar acá? Miren que lo que los une es la suma. Si ustedes ven, ustedes están repitiendo la operación de suma muchas veces. Y necesitan hacer B veces A. Entonces, aquí es B, ¿cierto? Si ustedes observan, acá sería la multiplicación con B menos 1. Si ustedes siguen acá, la multiplicación con B menos 2 hasta cuando tengan la multiplicación por 1. Miren acá, por ejemplo, 5 por 3. ¿Cierto? ¿Cómo es la multiplicación de 5 por 3? Sería 5 más 5 más 5. Esto acá es 5 por 3, ¿cierto? Si ustedes ven acá, tienen 5 por 2 y ustedes acá tienen 5 por 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede establecer la regla de la multiplicación así, ¿cierto? 5 por 3, ¿cierto? Puede verse como 5 por 2 más 5. 5 por 2, ¿cómo puede verse? Como 5 más 5 por 1. ¿Y cómo puede verse 5 por 1? Pues sencillamente, directamente 5, por ser caso base. Entonces, utilizando estas definiciones que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar unos ejemplos, ¿cierto? Multiplicación de 5 por 3, pues da 15. Multiplicación de 10 por 12, pues da 120. Entonces, vamos a definir la función define, multiplicación, ¿cierto? De A y B. Entonces, pues viene lo mismo de siempre, que si A y B no son números, ¿cierto? Pues si A y B no son números, pues lancé un error. Las entradas deben ser numéricas, ¿cierto? Las entradas deben ser numéricas. Bueno, entonces ya viene la siguiente condición, que sería la condición de parada. Si B es igual a 1, retorno A. En otro caso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hago la suma de A con multiplicación de A y a B le vamos restando 1, ¿cierto? Recuerden que B tiene que tender a eso.
Hay una condición acá, ¿cierto? Hay una condición, es que tanto de A como B deben ser mayores estrictos que 0. Si no, la recursión no funciona, ¿no? Si ustedes prueban un valor distinto, pues no les va a dar. ¿Listo? Es una restricción del problema. Entonces, acá, igual ustedes pueden colocar acá otra condición, ¿cierto? Que si A es menor o igual que 0 o B es menor o igual que 0, entonces lanzo un error. Tanto A como B deben ser mayores que 0. Entonces ahí nos evitamos ese problema. Esto también pueden usar una condición así y lanzar un error si no se cumple. Pues bien, y acá tenemos... Profe, Dígame. en donde está el else, creo que creo que tiene que sacar el corchete, si no estoy mal. Sí, aquí Multiplicación. cierra. ¿Sí cierra? Sí, mira, aquí está. Y Ah, cierra la suma. aquí está la función, sí, sí. Sí, correcto. Entonces acá cerramos. Y bueno, ejecutamos y debe dar, ¿cierto? Debe dar sin ningún problema. Entonces ejecutamos y observen, pues ahí ya lo ha hecho. Entonces, bueno, la hemos hecho. Y finalmente la función de elevar, ¿cierto? Pues tiene como una cosa parecida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con elevar? Entonces, por ejemplo, tienen A a la B, ¿cierto? Y A a la B es multiplicar A por, ¿cierto? A, multiplicarla B veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A a la B puede verse como A por B, A elevado a la B menos 1. Esta es la fórmula base, ¿cierto? Y si ustedes tienen A a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Ese es esas son las reglas. Esta es la regla recursiva, ¿cierto? ¿Cierto? Si ustedes ven, elevar a la B es igual a A por elevar a la B menos 1, ¿cierto? Porque A por B, si B es 1, es A por 1, entonces da A, es por eso, ¿cierto? Y aquí no es N, sino B. Aquí es B. Listo. Entonces, acá seguimos, ¿cierto? Elevar. Entonces, ¿cómo definimos la función? Elevar A a la B. Entonces, tenemos la regla recursiva, ¿cierto? Que es por A de elevar, ¿cierto? A la B menos 1, ¿cierto? Si B es distinto que 0. Y en otro caso, muchachos, tendremos 1 si B es igual a 0, ¿cierto? Esa regla siempre se cumple, ¿cierto? Entonces, vamos a implementarla, ¿cierto? Entonces viene exactamente lo mismo, ¿cierto? Autor, fecha, contrato, elevar, pues recibe 2 números y nos devuelve un número, ¿cierto? Propósito, elevar un número a otro usando la definición recursiva. Profesor, es que Ejemplo, acaba de arreglar todo el código. modifica el Sino que no parseín. alcancé a verlo. No, ya no Ya. puedo. Voy a iniciar sesión y ya no puedo editarlo. Entonces, sálgase de Sócrates y lo envía con otro nombre. Usted puede Listo. salirse. Todavía está tiempo. Listo. Elevar. Por ejemplo, 2 a la 3 debe dar 8. Elevar 3 a la 2, pues debe dar 9. No nos compliquemos con eso. Entonces, define, elevar de A a la B. Viene la condicional. Lo primero es, vamos a lanzar un error, ¿cierto? Si no se cumple que A y B sean números, ¿cierto? Entonces, si es así, error, A y B deben ser números. En otro caso, A y B deben ser mayores o iguales que 0, ¿cierto? A y B deben ser mayores o iguales que 0. Ambos deben cumplir esto. A y B deben ser mayores o iguales que 0. Bueno, he hecho las validaciones. ¿Cierto? He hecho las validaciones. Ahora sí, viene el caso base, ¿cierto? El caso base es que si B es igual a 0, devuelvo 1. En otro caso,
devuelvo A por elevar de A y a B le voy restando 1, menos B1. Y probamos. Probamos con el check-spec. El check-spec de acá y cerramos. Y ahí debería dar. Not no es una... Ah, porque es que es not solito. Entonces, acá. Number pregunta. Sí, claro, me lo había comido ahí. Listo. Number pregunta. Y bueno, ya haría. Listo. Todos los 4 test han pasado. Entonces, muchachos, les queda a usted la misión en casa revisar con el stipper, ¿cierto? El paso y paso. Les recomiendo que revisen el paso y paso. Y ahí pues entenderán muchas cosas cuando revisen el paso a paso. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver cómo les fue en las preguntas, ¿cierto? Listo. Entonces revisemos este. Entonces vamos a abrir este. Vamos a abrir este, que es el de Gabriel Correa. Vamos a abrir este, el de Pro Gamer. No jugaría con él, la verdad. Esos nombres me asustan. Vamos a ver. Jordi. Profesor, el mío nada más es el que hice corrección porque pues el otro es el que me ha quedado malo. Ah, vale, entonces listo, ahorita lo ignoramos. Y bueno, el de Juan Felipe Jaramillo. Mar, ¿cómo les quedó? Ah, justo lo que no quería. Entonces abriré nueva pestaña. Entonces, bueno, Daniel Casallas. Ok, perfecto. Y perfecto. El de, bueno, el de Berserk. Perfecto, ¿cierto? No, está malo porque por A, pero y la... Y al final devuelve A. Ah, esto es una... Ok. Funciona, ¿cierto? Esto ya es usar un acumulador. Un poco más avanzado, pero ok, es válido. La multiplicación. Ok, utilizó las dos definiciones y en otro caso hace la suma. Pero esto tiene un problema. Intenta multiplicar un número por 0, ¿cierto? Y mira el problema que te da. No funciona, ¿cierto? Mira acá, voy a definir esa función acá. Voy a definirla en una nueva. Y mira el problema que hay. Intento por 0, ¿cierto? Ahí funciona bien, ¿cierto? Pero mira si intento por 0. 4 por 0. Ah, bueno, devuelve 0. Sí. Sí, está buena. No dije nada. Sí, ahí está bueno. No quiero guardar esto. ¿Cómo es que cierro esto? El problema es que no me aparece la... ¿Qué hago? Creo que era así. Oye, se abrió una pestaña nueva ahí en Doctor Racket, Control W la cierra. No, el problema es que me pide guardar, pero el problema es que esto tiene un problema con los diálogos. Si ven que aparece el mocho, no he podido solucionar eso. Bueno, no importa, aquí tengo el importante. Listo, sí, está bueno, no dije nada. Bueno, sigo acá con el de... Bueno, este está incompleto, ¿cierto? Pero ese fue Este- el que yo le dije que ignorara. Ah, bueno. Este de acá, ok. No, ok, está perfecto. El de Jordi está perfecto. El de Juan Sebastián, la multiplicación está bien. Y el otro está bien. Y finalmente el de Juan Felipe, pues no tengo mayor queja. Está bien el de elevar y está bien el de esto. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas antes de irnos a una siguiente pausa? ¿Preguntas sobre esto? Entonces, pues la participación es muy baja, pero pues trabajo con lo que hay, muchachos. Trabajo con lo que hay. Listo. Profesor, yo sí quisiera pedirle que, pues, por lo menos a mí me pareció que está un poquito complicado el tema, que hiciéramos bastantes ejemplos o actividades. Pero debes tomar en cuenta que el tiempo de clase es limitado, ¿no? Entonces la idea es, digamos, yo hago unos ejercicios en clase, ¿cierto? La idea es que ustedes también participen un poco para yo poder hacer una gestión. O sea, no debe cargar sobre mí, ¿cierto?
tanto la parte de, digamos, repetir, repetir y repetir ejercicios. La recomendación es que yo les coloco unos ejercicios a ustedes los practiquen, ¿cierto? Aprovechen el espacio de monitoría y, digamos, también aprovechen cuando yo hago preguntas en clase, ¿cierto? Porque lamentablemente las 4 horas, muchachos, no dan, no dan. También tengan Ok, presente esa profe. parte. Sí, no lo Entonces, carguen tanto sobre mí, ¿cierto? vale. Porque el tiempo no me da. Corrijo mi Sí, petición. Al sí. final de la clase podría dejar, así en un momentico, hacer algunos 4 Sí, ejercicios de claro. recursión para uno resolverlos. Claro, claro, yo les dejo ese ejercicio, siempre, ya después de esto yo les voy a dar ejercicios, claro, claro. Pero, o sea, muchachos, quítense eso de la cabeza de que, digamos, en clase alcanzan a resolver todo, porque el tiempo no da, muchachos. No es que yo no quiera, sino es que el tiempo no da, ¿cierto? El tiempo desafortunadamente no da. Y la idea es que aprovechen ese espacio de monitoría. Yo esperaría que aquí, bueno, no este lunes, ¿cierto? Porque pues la próxima semana es parcial, pero yo sí esperaría que el 17 ustedes aprovechen y pues hagan ejercicios de recurrencia con el estudiante que hace de monitor. Entonces, vale, muchachos, ¿más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es tan respecto por el tema que estamos tratando. Sí. ¿Qué distribución de Linux es esa que usted utiliza? Esta es Elementary 2. Me ha gustado porque es liviano, pero pues hay muchas. Depende de gustos. Y otra cosa, uno donde puede encontrar documentación de Linux, especialmente con el de comando, ¿no? No, buscando en internet sí normal. Por ejemplo, guía de comandos de Linux en consola. Eso no cambia. De la distribución lo que cambia es de pronto cómo tú instalas las cosas o cómo te ofrece las interfaces. Pero realmente es muy similar. Todas son muy similares. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, listo. Bueno, muchachos, son las y 55. Entonces nos vemos a las 11:15. Entonces tomémonos este último descanso, ¿listo? Entonces, revisen eso, interioricen un poco y si tienen alguna duda de cómo yo hice esta parte, pues ahorita después del descanso miramos, ¿listo? Pero sí, deben tener presente, muchachos, por más que yo quiera o más que ustedes necesiten, el espacio de clase no alcanza a hacer tantos ejercicios como uno quisiera, porque si no, no podría cumplir el mínimo del curso. Entonces, listo, muchachos. Entonces, nos vemos a las y 15. Profe, una cosita. Dígame. O sea, lo que estoy viendo de recursión es como hacer una equivalencia, pero forzar que esa equivalencia pueda llegar al caso base. Ah, sí. Sí, si lo quiere ver así, sí, es correcto. Usted Ah, siempre vale. trate de que cuando usted haga los llamados, mire lo que pasa aquí, ¿cierto? Mire lo que pasa aquí. Él ve que cada vez que usted llama a la función elevar, ¿qué le pasa al B? ¿Qué le va sucediendo? Cada vez que usted la Disminuye. llama, disminuye. ¿Por qué? Profe, Porque yo qué quiero. sino que es que para mí es como what the fuck cuando coge y se utiliza ella misma para escribirse otra vez, o sea, es un poco extraño, es como cuando en un anime el personaje se escribe solo, literal. Ah, ya le entiendo. No, sino que yo le recomiendo es usar más que todo el stipper. Con el stipper, yo ahorita lo usé, ¿cierto? Pero con el stipper usted se va dando cuenta cómo funciona. O sea, usen mucho este stipper. Igual yo les voy a colocar unos ejercicios de recursión. No sé si esta semana o la próxima, porque quiero que se concentren en el parcial. De hecho, el siguiente taller que viene es de recursión, ¿cierto? Entonces, para que practiquen bastante. Voy a poner unos ejercicios bien buenos. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos ahorita a las 15.